Buenas noches a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta semana de Ciencia y Tecnología del 2025. Mi nombre es Alonso Rieta y vamos a estarles acompañando el día de hoy. Hoy tenemos una presentación bastante interesante a cargo de nuestro expositor Enrique Margery. Entonces, espero que disfruten muchísimo de esta experiencia. Antes de iniciar, comentarles un par de reglas de cómo vamos a trabajar y también presentarles a nuestro expositor del día de hoy. Para una mejor calidad de la presentación, les invitamos a que eh, puedan mantener las cámaras apagadas y los micrófonos mientras está la exposición, pero podemos aprovechar el chat para generar interacción. La idea es que esto sea un espacio de conversatorio, entonces que al final también podamos hacer un intercambio de preguntas y opiniones. Entonces, a lo largo de la presentación, cualquier comentario que tengan, por favor, realícenlo a través del chat y con mucho gusto lo vamos a estar recopilando para verlo al final. Y también invitarles al resto de actividades que vamos a tener durante la semana. Como les decía, mantener los micrófonos silenciados de momento y ahorita vamos a empezar con la actividad. Nuestra primera actividad se llama, bueno, nuestra semana de la ciencia y tecnología se llama Data, Vida, Ciencia que Piensa. Estamos enfocándonos mucho en la inteligencia artificial, pero queremos invitarles con este evento a que vean la inteligencia artificial no como una herramienta, nada más que nos enfoquemos en el recurso, sino más bien pensemos en la forma ética, creativa que lo podemos utilizar y el valor que nosotros le podemos dar a ese recurso, ¿verdad? No verlo como algo eh, que tenga la verdad absoluta, sino más bien cómo nosotros desde nuestra creatividad y nuestros procesos podemos potenciar esa herramienta. Pensando de esta manera es que tenemos el día de hoy a don Enrique Mayeri, que nos va a ayudar a ir repensando cómo podemos utilizar de una mejor manera las inteligencias artificiales. Y por eso tenemos esta presentación que se llama Del dato a la decisión. Y para comentarles un poquito sobre don Enrique, les comento que él es doctor en educación y fundador del Open Institute, quien lidera iniciativas innovadoras combinando juegos, pensamiento complejo y aprendizaje basado en retos. Como consultor internacional y profesor invitado, ha desarrollado pedagogías para entornos complejos y cambiantes y modelos transdisciplinares aplicados a STEM y habilidades blandas. También es autor de libros como Complejidad, Transdisciplinaridad y Competencias, La Bandada y Herramientas de Coaching, que ofrecen enfoques prácticos para transformar la educación y el liderazgo organizacional. Nuevamente le doy la bienvenida a don Enrique. Es un gusto que esté por acá con nosotros y le cedo el espacio. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todas y todos los participantes. Ah, Voy a empezar por compartir la pantalla para trabajar con ustedes esta presentación sobre el tema que traigo para hoy. Muy bien. Entonces, hablamos de generar un insight, o sea, un darse cuenta de las diferencias o las distinciones importantísimas que hay entre datos, información y experticia o conocimiento. Ese va a ser nuestro primer tema de un total de siete temas que vamos a trabajar en esta corta conferencia. Entonces, el tema 1 tiene que ver bueno, con la idea de datos, información y conocimiento o experticia, ¿verdad? Tienen ustedes en pantalla un post-it, ¿verdad? Un post-it con una serie de datos, registros. Qué son los datos? Pues registros que alguien ha hecho de algún evento de la realidad. Alguna faceta de la realidad, alguien se dedicó a evaluarlo, a medirlo y ya ha hecho una serie de registros. Entonces, perdón, ustedes entran a su casa una noche y bueno, y ven ese post-it pegado ahí
en la pizarra de la cocina o pegado en la puerta de la refrigeradora, ¿verdad? 37,5, 38,2, 38,4, 39,3, 39,6. Ajá. Bueno, esos son registros. Alguien está registrando algo. Eso es un dato. Pero entonces ustedes preguntan, ¿esos datos qué son? Bueno, resulta que esos datos, te dice quien ha estado tomando los datos, es que el menor de los chiquillos, ha estado tosiendo y con un poco de fiebre desde la tarde. Entonces hemos estado tomando la temperatura. Ah, muy bien. O sea, esos datos que están ahí, esos registros, en realidad lo que están registrando es la temperatura del menor de los chiquillos. 37,5 grados, 38,2 grados, 38,4 grados, 39,3 grados y el último dato 39,6. Y ustedes dicen, opa, entonces tiene 39,6 grados de temperatura el menor. Hay que hacer algo. Bueno, ahí es cuando el dato, esos registros que tenemos de alguna faceta de la realidad, se convierten en información. La información son las distinciones que hace un observador. Alguien ve los datos y dice, ojo, aquí pasa algo. Ajá, estoy viendo un patrón. Estoy haciendo una diferencia, una distinción. Entonces ahí es donde estamos hablando de información. Por eso cuando ustedes les entregan un portafolio lleno de informes, ¿verdad? Y le dicen, aquí está la información, en realidad lo que te pueden estar entregando son los datos. La información será un observador analizando esos datos, buscando patrones, buscando datos extraños, dirá, aquí algo pasa, aquí hay que tomar tal decisión, aquí hay que estudiar más a fondo tal elemento, etcétera, etcétera. ¿Verdad? La información es las distinciones que hace un observador que está mirando datos. Sin alguien que observe los datos tienen muy poco valor. Sin alguien que haga una distinción y diga, opa, aquí pasa algo, wow, efecto, eh, sorpresa, esto me sorprende, esto me llama la atención, hay que investigarlo más, hay que actuar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con las personas cuando observan datos y actúan? Bueno, pues a veces las cosas les salen bien, a veces las cosas no les resultan tan bien, a veces aplicando X estrategia les va mejor que aplicando otra estrategia, ¿verdad? Entonces, las personas van aprendiendo de esa práctica y van generando experiencia estructurada, van generando verdades prácticas. ¿Verdad? Después de ver datos, actuar y ver qué funciona y qué no funciona, yo voy desarrollando verdades prácticas. Genero esa capacidad de después en el futuro ver datos y tener ya una idea de qué es lo que está pasando. ¿Verdad? Y sobre todo, esa capacidad de actuar a partir de los datos, ver qué sirve, qué no sirve, qué funciona, qué no funciona, va construyendo bases de experiencia interiorizada en los individuos, ¿verdad? Que hacen que luego, frente a una situación, disparan, ¿verdad? Disparan de una vez acciones, ¿verdad? Que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, ¿verdad? Eso es lo que llamamos intuición. La intuición, más que ser una cosa como mágica, ¿verdad? En realidad es una gran cantidad de experiencia acumulada que nos permite saber qué actuar y cómo actuar frente a los datos que vamos encontrando en la realidad. ¿No? Por supuesto, un dato te da una línea base, dos datos te permiten hacer alguna comparación débil, tres datos y cuatro datos comienzan ya a generar un patrón y cinco datos ya son una serie temporal, ¿verdad? Y bueno, a partir de ellos vamos actuando, vamos viendo qué funciona, qué no funciona, vamos tomando nota, ¿verdad? Mira, que pasa algo, hay que actuar. Entonces, del dato vamos a la información y a través de la práctica, la experiencia y ver qué funciona, éxitos y fracasos, vamos desarrollando el conocimiento. Aquí es importante subrayar el tema de la disciplina métrica, ¿verdad? No es simplemente ver un dato y ya actuar, sino que más que un dato, lo que nos están invitando a trabajar los datos son patrones, tendencias. Entonces,
hay que reunir una cierta cantidad de datos mínima para poder actuar, ¿no? Entonces, eso es lo que sería, bueno, pues nuestro primer tema para el día de hoy, ¿verdad? El dato no es más que un registro, una serie de registros, son una serie de datos. Cuando un observador estudia esos datos y dice, mira, aquí hay un patrón, mira, aquí pasa algo, hay que actuar, no hay que actuar, ¿no? Y demás, eso se convierte en información. Y después de haber actuado sobre muchas series de datos y aprendido qué funciona y qué no funciona, e ir interiorizando todo esto, bueno, pues eso construye en el observador la experticia, ¿eh? El conocimiento como tal. Pues ese va a ser, damas y caballeros, nuestro primer tema para hoy. Punto número 1, ¿verdad? Del dato a la información, de la información a la experticia, ¿no? Punto 1. Cuando hablamos de datos, un segundo punto muy importante es tener presente que con sistemas de datos, la excelencia es operar con la menor cantidad posible de datos significativos. La excelencia, cuando hablamos de datos, no es tener muchísimos datos, ni más es mejor. No, la excelencia es tenerlos estrictamente necesarios. Muy importante es siempre tomar en cuenta lo que se llama los datos del dolor. Datos del dolor son esos indicadores que nos hacen quedar mal. Entonces, a veces quisiéramos taparlos, quisiéramos que no existieran, ¿verdad? Y más de una vez, lo que hacemos es que los sepultamos debajo de un montón de otros datos que son triviales, solamente para que nadie se dé cuenta de que tenemos un dato ahí horrible, ¿verdad? Pero tenemos que cuidarnos de eso, colegas. Esta es la segunda lección para hoy, ¿verdad? No hay que naufragar en esa ilusión de certeza, ¿verdad? Que como hay muchos datos, todas las decisiones van a ser más fáciles. No, no, no. Las decisiones se facilitan con la experiencia, con actuar a partir de los datos, ver qué funciona y qué no funciona, y estar siempre pensando en la menor cantidad posible de datos que sean absolutamente significativos para la tarea que tenemos, ¿verdad? La excelencia aquí es la menor cantidad de datos, no llenarnos de datos que puede más bien confundirnos, ¿verdad? En el sector educativo se ha visto últimamente un fenómeno que se llama el efecto Google. Tiene que ver con una cierta disminución en la profundidad de los aprendizajes de los estudiantes cuando creen que, bueno, como la información está al alcance de la mano, ¿verdad? Al alcance de los dedos, está en Google, entonces se esfuerzan menos, ¿no? De por sí lo puedo sacar de Google. Y hay que tener mucho cuidado porque Google lo que te da es un montón de datos, pero realmente la capacidad de saber qué es lo que ocupo, la capacidad de hacer curaduría de los datos, de detectar patrones, eso solamente lo da la disciplina métrica y lo da el entrenamiento del individuo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Sí, hay mucha información disponible en Internet, sí, claro, pero ese no es el punto. El punto es cómo me estoy entrenando yo. Por ejemplo, cuando trabajo con una inteligencia artificial generativa, llámese un Copilot, un Gemini, un DeepSeek, un ChatGPT, ¿cómo me estoy entrenando yo para hacerle preguntas que me permitan dar con datos realmente valiosos y a partir de las preguntas, las solicitudes que le voy haciendo, cómo voy retando al sistema inteligente y cómo me voy retando yo también con esas preguntas, voy generando la capacidad de tener mejor y mejor y mejor lectura de datos cada vez. Así que el punto 2 es ese, ¿verdad? Que los datos estén ahí es lo menos importante de todo. La clave son las capacidades de manejo de la información del operador humano. Ese es nuestro segundo punto. Un tercer punto es un poco cómo manejan los datos los individuos de alto desempeño, aquellos que llamamos los top performers, ¿verdad? Usualmente los top performers, las personas de alto desempeño,
operan en lo que se llama ciclos ODA. Observan, capturan la cantidad de datos apenas necesaria, orientan, entienden qué está pasando, deciden qué van a hacer y actúan. Entonces, digamos, desde la perspectiva de un top performer, de un individuo de alto desempeño, va a ser muy importante eso, ¿verdad? Evite empezar a acumular y acumular y acumular datos, pensando que cuanto más datos tendremos, mejor será la decisión que tomemos, ¿verdad? Porque el peligro que tenemos ahí es caer en el análisis parálisis. Cuanto más datos recolectamos, más vamos a necesitar más datos todavía para sostener, para alimentar, para actualizar los datos que ya tenemos. Y al final vamos a caer en un ciclo cerrado, ¿verdad? De estar buscando datos y buscando datos, pero no actuar. Entonces, la regla lo que dice es, básicamente, evite el análisis parálisis. Trabaje con un mínimo suficiente de datos y actúe. Y también muy importante, ¿verdad? En este punto 3, hay que tener presente que estamos en un entorno VICA. VICA por las siglas, ¿verdad? De volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y en el entorno VICA es interesante tomar en cuenta que se genera datos al actuar. Cuando usted actúa, genera datos. Un ejemplo muy reciente, estábamos viendo cuáles temas podían ser de más interés en un mercado en el Caribe. Y resulta que no sabíamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo investigamos? Bueno, pues hicimos una encuesta. A ver, actuemos, hagamos una encuesta, hagamos 3 ofertas. Y vimos que una de las 3 tenía mucho mejor respuesta que las otras. En otras palabras, al actuar, generamos los datos que ocupábamos. En vez de estar pensando cuál podría ser, más bien actuamos y en función de la respuesta que íbamos viendo, empezamos a ver claramente un patrón y pues fue la misma acción la que generó datos, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy interesante en el entorno PICA. En el entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, más bien uno genera datos al actuar, al prototipar. Como se habla ahora tanto de sistemas y modelos ágiles, ¿verdad? Usted elabora un prototipo y ese prototipo iremos viendo a ver cómo funciona y la misma acción de ir construyendo prototipos nos irá dando datos acerca de por dónde ir avanzando. Esa sería, digamos, nuestra tercer punto para la sesión de hoy. Un cuarto punto con los datos muy importante es el de la humildad epistémica. Ser humildes en tema de conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente que tenemos que estar siempre abiertos a nuevos datos que pueden cambiar nuestra opinión. Hay que evitar a toda costa cuando trabajamos con datos el sesgo de confirmación. Cuando uno ve datos que confirman lo que uno piensa, uno le da a esos datos más peso. En tanto que a los datos que tienden a desafiar lo que uno piensa, uno tiende a quitarlos, a decir, no, estos son malos datos, los voy a quitar. Hay que tener cuidado, hay que estar siempre abiertos a nuevos datos que podrían cambiar nuestra opinión. Eso es tener humildad intelectual. No descartar datos que contradicen mis creencias. Y una muy importante, aquí es donde la humildad intelectual, colegas, se une con lo que se llama mentalidad de crecimiento. Eh, Gente con mejores datos que uno, gente con más experticia que uno, gente de mejor desempeño que uno, son personas a las que uno debería buscar todo el tiempo. Buscar a alguien más experto que uno es algo bueno. Buscar a alguien más experto de uno para hacer de esa persona un modelo a seguir. A veces nos falla un poquito esta humildad epistémica, no somos humildes y entonces cuando alguien sabe más, tratamos de evitar a esa figura, a esa persona, ¿verdad? Porque nos hace ver mal supuestamente. No, 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 no. Si alguien tiene mejores datos que uno, si alguien tiene más experticia que uno, pues tratemos de ver qué hace, cómo lo hace, cuáles son sus mejores prácticas y tratemos de emular sus mejores prácticas para poder nosotros aprender y crecer también. Eso es muy, muy importante. Es uno de los temas fundamentales en lo que sería el concepto de mentalidad de crecimiento, ¿verdad? El experto, la persona experta de alto desempeño, no verla como alguien que me hace ver mal a mí, sino verla como alguien que
me puede aportar mejores prácticas. Observando a esta persona y su estilo, sus estrategias, yo puedo hacer aprendizaje vicario. Aprendo observando al individuo y entonces adapto lo que aprendo a mi propio estilo. Todo eso es parte de esta muy necesaria humildad intelectual que tenemos que tener de cara a los datos. Un cuarto punto para la conferencia del día de hoy. Un quinto punto, creo que es muy importante, es el tema de emocionar con datos. No es lo mismo ver datos en solitario que ver los datos cuando uno está siendo parte de un grupo. En los grupos, cuando hay una red vincular positiva, ¿verdad? Se experimenta la efervescencia colectiva. ¿Eh? O sea, realmente, cuando uno ve en un grupo a alguien emocionado, uno se emociona más todavía, ¿verdad? Con la tarea que tenemos. Entonces, esa efervescencia colectiva es muy importante en los grupos, como también es muy importante lo que se llama el contexto grupal, ¿verdad? Las personas actúan, piensan y sienten diferente cuando están en grupo. ¿Eh? Actúan diferente a como actuarían en solitario. ¿Eh? Y también en los grupos hay lo que se llama un tercer elemento de complejidad. En los grupos es el de la sincronía de interacción. ¿Eh? Tenemos que, bueno, que ponernos de acuerdo con respecto a las metas y quién va a hacer qué, cuáles van a ser las acciones, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso, ¿verdad? Cuando hablamos de alineamiento cultural, eh, por ejemplo, en una cultura de datos, eso no tiene tanto que ver con el individuo suelto, sino tiene que ver más con las dinámicas de los grupos. No hay nada más interesante que ver los grupos cuando, por ejemplo, hay datos, se eligen datos en una organización, ¿verdad? Y esos datos se exponen muy dramáticamente. Se ponen en una pizarra, ¿verdad? Para que todo el mundo vea cómo está cambiando el dato día a día. O se introducen dinámicas de ludificación, ¿verdad? Se construye una pista y los diferentes equipos, cada uno con su avatar, se va viendo, bueno, por cuál etapa va avanzando cada equipo. Entonces todo el mundo tiene muy claro, ¿verdad? Cuáles son los avances, quién está adelantando al resto de los equipos. Y eso genera mucha emoción, mucha efervescencia colectiva, ¿verdad? Mucho contexto grupal, ¿verdad? Que hace que sea mucho más potente el resultado, ¿verdad? La posibilidad de emocionar con datos. Ustedes verán, yo sé que aquí está en chiquitito, pero verán aquí detrás mío está una, un board, un tablero de un juego que estamos introduciendo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Un juego que se llama Adiós a Procrastilandia, ¿eh? Que es trabajar con datos, trabajar con inteligencia artificial y trabajar el fenómeno de la procrastinación, ¿verdad? En los equipos, pero a través de dinámicas lúdicas que tienen que ver con todo esto que les estoy comentando, ¿verdad? Estos tres fenómenos que tienen que ver con la cultura del dato, pero que tienen que ver también con la dinámica de los equipos. Las personas en equipos funcionan diferente a como lo hacen individualmente. Entonces, eso es muy importante cuando hablamos de este quinto factor, ¿verdad? En datos, que es el tema del emocionar con datos. Muy bien. Un sexto punto muy importante en tomar insight de la importancia del dato y del dato a la información y de la información al conocimiento es que los datos nos permiten entrenar la asertividad. En general, eso que llamamos mentalidad métrica, ¿verdad? Nos permite entrenar la asertividad, o sea, la capacidad de expresar con claridad metas, objetivos, situaciones, planes, impactos, ¿no?
La mentalidad métrica, el operar con datos, nos permite, por ejemplo, combatir la famosa gestión por opiniones, ¿verdad? Gestión por opiniones es cuando pues, nos reunimos todos en el pasillo y alguien dice, bueno, la cosa anda mal, pero últimamente mejora. Y otro colega dice, bueno, en mi opinión, la cosa anda bien, pero últimamente se deteriora. Y otro opina que no, que la cosa anda mal. Y otro no, que la cosa realmente anda más o menos bien. Cada quien da su opinión, porque todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero, pero caray, cuando tomamos esas opiniones y dividimos entre el número de participantes, la realidad es que no sabemos qué está pasando, ¿no? Y pues eso es muy fácil que nos ayude a caer en lo que se llama la visión egocéntrica. La visión egocéntrica es que lo que yo opino o lo que yo creo es cierto, simplemente porque yo lo creo. Entonces, bueno, pues la mentalidad métrica nos ayuda a trabajar con más objetividad y con menos sesgos. Muy importante, más, ser más objetivos, tratar de entender qué es lo que realmente está pasando, más allá de las opiniones de cada quien. Ah, muy bien. Ahora, por ejemplo, un ejemplo bien interesante que tenemos, y aquellos de ustedes que trabajen con modelos ágiles, posiblemente los conozcan muy bien este tipo de ejemplos, es el de operar con tableros Kanban. El tablero Kanban básicamente es, bueno, tienen ustedes aquí en la presentación, ¿verdad? Una tabla de 3 columnas. En la primera columna, todo lo que hay que hacer. En la segunda columna, todo lo que se está haciendo. Y en la tercera columna, todo lo que se ha hecho. Recuerdo en un área administrativa de un banco, trabajando con diferentes procesos del banco, montamos tableros Kanban, como el que tienen ustedes en pizarra. Entonces estaba todo lo que había que hacer, todo lo que se estaba haciendo y con un código de colores también quedaba claro quién lo estaba haciendo. Y en la tercera columna todo lo que se había hecho y con un código de colores también estaba lo que se había hecho, ¿eh? ¿Quién lo había hecho? Entonces ahí teníamos en una pizarra claramente planteado, ¿verdad? Bueno, qué se estaba haciendo y quién lo estaba haciendo y qué se había logrado y quién lo había logrado. Es una manera muy objetiva de trabajar la gestión por opiniones, ¿verdad? Que yo opino que yo hago mucho, yo opino que el otro no hace nada. Bueno, ahí está. Veamos la pizarra, ahí están los datos, ¿no? Entonces ahí es importante esa mentalidad métrica, nuestro sexto punto para hoy. ¿Por qué? Bueno, porque te ayuda a generar mayor objetividad, ¿verdad? Y a transparentar procesos, transparentar cargas de trabajo y transparentar flujos de trabajo, que es una de las misiones, ¿verdad? Más importantes que tiene un modelo, por ejemplo, un modelo ágil, como puede ser un tablero Kanban. Muy bien. Un sexto punto, ¿verdad? Cuando hablamos esto de los datos. Veamos si les parece un séptimo punto. El séptimo punto, colegas, tiene que ver con la orientación a resultados. La mentalidad métrica es sumamente importante para generar una, un proceso, cualquier proceso de orientación a resultados, ¿no? En particular, por ejemplo, bueno, les he puesto en pantalla, ¿verdad? Lo que sería un diccionario de la competencia, orientación a resultados. Ahí está, bueno, ¿qué es la competencia de orientación a resultados, verdad? Bueno, resulta que es la preferencia por competir contra un estándar de excelencia, fijarse metas retadoras, etcétera, etcétera. Pero luego en ese diccionario de la competencia están los diferentes niveles. Desde el nivel más bajo, que es el nivel I o el nivel de incompetencia en la competencia de orientación a resultados, hasta los niveles más altos, los niveles B y A. Bueno, en el nivel B, que es el nivel de
desempeño en orientación a resultados superior al promedio, hay tres marcadores fundamentales. Tres marcadores fundamentales que tienen que ver con una excelente orientación a resultados en los individuos. Esos tres marcadores son, número uno, las personas muy fuertes en orientación a resultados sistemáticamente se fijan metas retadoras. Metas retadoras quiere decir metas que no son ni imposibles ni regaladas. Pero claro, una meta se mide con indicadores, con datos. ¿Ah? Tal variable, tienes que llevarla a tal valor, para tal fecha. Caray. Entonces, la orientación a resultados, este tipo de metas retadoras, son muy métricas, muy métricas, muy de indicadores, muy de datos, ¿no? Para alimentar ese proceso de, de orientación a resultados. Un segundo indicador de una fuerte orientación a resultados es el que la persona está siempre haciendo análisis de brecha. Siempre la persona está, bueno, viendo, caray, de acuerdo con el plan, ¿dónde deberíamos estar? Comparar eso con, bueno, ¿dónde estamos en realidad? ¿Cómo andamos? ¿Andamos detrás o andamos adelante del plan? Eso también es métrica, datos. ¿Cuánto llevamos hasta hoy? ¿Cuánto deberíamos llevar de acuerdo con el plan? Bueno, compare esos datos para tener análisis de brecha. Y un tercer indicador muy importante en orientación a resultados es la capacidad de correr riesgos calculados. Probar cosas nuevas y ver si funcionan. Y bueno, mucho de la capacidad de ver si las cosas funcionan o no tiene que ver con tener algún mínimo de datos para poder efectivamente ver si la cosa funciona o no funciona. Entonces, básicamente, bueno, vean ustedes que la orientación a resultados como competencia depende muchísimo de poder tener una cierta disciplina métrica, de poder tener datos, no un montón, no, como les decía hace un rato, ¿verdad? La excelencia está en trabajar con el mínimo de datos que sea significativo. No un montón, sino tener los datos apenas suficientes para poder, bueno, establecer, caray, si estoy o no alcanzando esas metas retadoras, si estoy o no adelante o atrás del plan, haciendo análisis de brecha, y si estamos o no proponiendo cosas que funcionan cuando planteamos algún prototipo y correr algún riesgo calculado. ¿No? Entonces, el dato, la información, la decisión, todo está muy detrás de esto que llamamos orientación a resultados. De hecho, el fijarse metas retadoras que no sean ni imposibles porque nos desmotivan, ni que sean tan fáciles que nos aburran, es una excelente práctica para desarrollar la competencia de orientación a resultados. La segunda práctica es estar siempre haciendo análisis de brecha, siempre estar diciendo, caray, de acuerdo con el plan, ¿dónde deberíamos estar? Versus, en realidad, ¿dónde estamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Estamos atrás o adelante, de acuerdo con el plan? Y la tercera, pues, sin ser temerarios, probar nuevas ideas, generar prototipos ágiles, ver si funcionan, ¿verdad? Y aceptar que a veces los prototipos no nos van a funcionar, que es el precio que se paga por innovar. ¿Eh? Bueno, estas tres prácticas son lo que sería básicamente el espacio de entrenamiento de la capacidad de orientación a resultados. Y como les he planteado, son tres prácticas muy asociadas con el tema de manejo de datos. Por cierto, este tipo de herramientas y prácticas y demás están en mi último libro que se llama La Bandada. Está en Amazon y yo también tengo para ustedes, si es de su interés, trabajar con este tipo de modelos de gestión. Muy bien. Bueno, hemos recorrido hasta aquí siete puntos muy claves en el tema de datos, información, experticia, decisiones. Quería dejar uno más,
uno que vamos a llamar asterisco, porque también tenemos que tenerlo muy presente cuando hablamos de datos. Para introducir este tema extra, quiero hacerlo con una pequeña historia. Ahí la tienen ustedes en pantalla, ¿verdad? Es una historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzaba el asalto aliado sobre Europa, sobre Alemania, y resulta que muchos de los aviones que participaban en estas misiones no volvían. Entonces, el alto mando británico dio la orden de que apenas un avión volviera, se hiciera un mapa de puntos para ver dónde era que habían golpeado los proyectiles a este avión. Por supuesto, al ir volviendo los aviones, iban pues alimentando con esos datos este mapa, ¿verdad? Al punto que, digamos, ya esos puntitos rojos que ven ustedes en el dibujo no representan un impacto, sino representan 10.000 impactos. Una vez que tenían hecho este mapa, de dónde eran las zonas donde impactaban más los proyectiles enemigos, entonces el alto mando dio la orden de que había que blindar esas zonas donde pues se concentraban los impactos. En ese momento llegó el estadístico húngaro Abraham Bald y dijo, no, 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 no. Las naves no deben ser reforzadas en los puntos donde hay más densidad de impactos. Las naves deben ser reforzadas en aquellos puntos donde no hay impactos. Se quedó sorprendido, pero ¿por qué? Porque hay que reforzar donde no hay impactos. Bueno, pues la respuesta muy sorprendente que dio Abraham Bald, dejó a todo el mundo asustado, fue: hay que blindar esas zonas donde no hay impactos, porque ahí es donde dan los proyectiles enemigos de los aviones que no vuelven. ¿Qué les parece? Para hacer este estudio solamente estaban tomando en cuenta los aviones que volvían y dónde pegaban las balas en los aviones que volvían, los proyectiles. Pero no, Val les dice, caray, no. Hay que ver aquellas zonas donde no hay impactos, porque ahí es donde están pegando los proyectiles de las naves que no vuelven. Eso se llamó, con Abraham Bald, a eso se le llamó el sesgo del superviviente. O sea, la tendencia que tenemos a darle mucho peso a los agentes que son exitosos en un proceso, sin tomar en cuenta a los que no lo son. Sesgo del superviviente. Solamente me fijo en los exitosos e ignoro a los que no lo son. Y a todos nos ha pasado, ¿verdad? Todos nos ha pasado, todos nos hemos emocionado con esa historia del emprendedor que hizo un jabón especial y ahora pues tiene un lindo negocio con su jabón, con aromas y esencias especiales, alguna innovación le puso y pues lo hizo muy bien, claro, pero no consideramos a los otros 99 emprendedores que fracasaron. ¿Verdad? Eso se llama sesgo del superviviente. Otro sesgo muy conocido es el sesgo negativo. Básicamente es, frente a una serie de datos, le damos más peso a los eventos desfavorables, le damos más peso a los eventos negativos que a los positivos. En una evaluación de desempeño, una persona tiene grandes notas en un montón de áreas y una que no está tan buena. ¿Qué hacemos? Empezamos sobre la que no está tan buena. ¿Qué pasa ahí? A ver, explíqueme qué pasó aquí. En lugar de apreciar el montón de cosas que están bien, casi que nos quedamos anclados en la que anda mal. Sesgo negativo se llama eso. Que no está mal, no está mal fijarse en lo que anda mal. El sesgo es cuando le damos una importancia desproporcionada a lo que anda mal y nos olvidamos de lo que anda bien.
Otro sesgo muy importante es cuando trabajamos con los datos, es el conocido como sesgo dicotómico, ¿ah? Que es pensar que la realidad se da en extremos, ¿verdad? Es esto o lo otro, ahora o nunca, bueno o malo, pasa o no pasa, ¿verdad? Y nos olvidamos que muchas veces los datos pues nos hablan de matices de la realidad, ¿verdad? Algunos datos andan bien, otros no tan bien, y tenemos que estar permanentemente revisando los procesos, ¿no? Lo que estemos trabajando para poder generar una visión más rica, más compleja de la realidad. No, no tan de extremos, ¿verdad? De que esto está bien o lo otro está mal y hasta ahí llegó. Y entonces, bueno, nuestro tema asterisco, aparte de los 7 tradicionales que les había planteado, es ese, justamente que aparte de estos 7 puntos principales, tenemos que tener en cuenta uno más, que es el tema de los sesgos. A veces podemos tener todos los datos, pero le damos mucho peso a los negativos y olvidamos los otros. O partimos los datos en dos, esto está bien, esto está mal. ¿Eh? Y se nos olvida que a veces el análisis puede ser mucho más complejo, mucho más rico. Sobre todo ahora, ¿verdad? Que tenemos herramientas de copensores. A mí me encanta tomar datos de X situación, X modelo, y discutirlos con mi chat GPT, por ejemplo. Decirle, mira estos datos, considero tal, tal, tal y tal cosa para tomar una decisión. Y le pregunto a ChatGPT, dime, por favor, actúa como un experto en datos y analítica de datos y dime qué es lo que no estoy considerando. Ah, y me tira unas respuestas sumamente desafiantes y retadoras, ¿verdad? Cuando utilizo a la inteligencia artificial generativa como un copensor, como un auxiliar, como una prótesis cognitiva para ayudarme a pensar, ¿verdad? Le reto a hacerme preguntas desafiantes, a decirme qué es lo que no estoy considerando, qué podría estar dejando por fuera, cuáles sesgos podrían estar presentes cuando tomo tal decisión, ¿verdad? De acuerdo a cómo la tomé, con los datos que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un momento muy, muy interesante donde la inteligencia artificial generativa, como prótesis cognitiva, nos está dando muchísima oportunidad, ¿verdad?, de amplificar nuestro pensamiento, de abrirnos, de cuestionarnos más, de desafiarnos más, de generar mayor riqueza en nuestros análisis. Y es un momento, bueno, pues que debemos aprovechar. Así que ahí lo tienen, colegas. Siete temas de base y más un asterisco, un tema extra. Y básicamente hasta aquí llega mi presentación, creo que en tiempo, ¿verdad? Y quedo abierto a la siguiente fase de la sesión. Ustedes me indican si dejo de compartir para pasar a preguntas y respuestas. Escucho al equipo organizador. Muchas gracias, don Enrique, por este espacio y por esos 7, bueno, 8 consejos y recomendaciones. Vean qué importante que don Enrique en todo este proceso no habló enfocado en la IA, sino en las habilidades que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Y esa pericia de cómo ir analizando esos datos. Entonces, les invitamos a que puedan compartirnos sus consultas a través del chat. Aquí tenemos un par de consultas, don Enrique, permítame, y ya se los voy a compartir. Gabriel nos pregunta en el chat, en la minería de datos, ¿cuál es el mejor método para conseguirlos? Partiendo de que uno no es un experto en el tema. Mira, en ese aspecto, uno no siendo experto en el tema, hay dos elementos que son fundamentales aquí. Me parece son fundamentales. Uno tiene que ver con el principio este que les hablaba de la humildad intelectual, ¿verdad? Buscar expertos, buscar expertos. Busquemos a alguien, a un colega, a un compañero que sepa mucho sobre el tema. Ahí es muy, muy, muy clave, ¿verdad? Muy importante. No me fijo tanto en la gente que yo conozco. No me interesa tanto la gente que yo conozco. Me interesa buscar a la gente que conoce. Exploro y veo quién sabe mucho sobre el tema.
Puede ser que esté muy cerca al alcance mío en la organización, o puede ser un referente que estoy planteándome desde Internet. ¿Verdad? Eh, y me preocupo antes de entrar a la tarea como tal a afinar mis capacidades a través de, bueno, de observar a referentes y tomar mejores prácticas de referentes. Eh, Hablando de inteligencia artificial generativa, también, por ejemplo, ustedes pueden tener un bot entrenador. Le podemos decir a alguien, creo que ya dejamos de compartir, ¿verdad? Sí. Sí, Le podemos decir a nuestro bot de inteligencia artificial, le decimos, actúa como un especialista en minería de datos. ¿Eh? De cara a estos datos, ¿cuáles son las 3 aproximaciones fundamentales? ¿Qué estrategias emplearías y por qué? Y explícamelas paso a paso. Entonces, ahí yo puedo utilizar la inteligencia artificial generativa como un mentor que me va ayudando que me va entrenando y me va desarrollando en esa materia. Como también les decía, el otro tema, ¿verdad? El poder recurrir a expertos humanos, gente que lo dejen trabajar a uno con ellos. Uno dice, mira, me gustaría trabajar con ustedes en este proyecto. Claro, y uno está ahí para aprender. Ahí, como esponja aprendemos, ¿verdad? Muy importante, recuerden siempre el tema de la humildad intelectual. ¿Ah? La gente que sabe más que uno, quienes son más expertos que uno, son realmente una rica beta de aprendizaje, más que alguien a quien uno deba evitar para no quedar mal. ¿Ah? Hay que cambiar ese chip. claro. Muchas gracias, don Enrique. Tenemos otras dos preguntitas. Nos preguntan en el chat también, ¿qué tan confiables son los datos de estadísticas? En general, supongo que está hablando de las estadísticas con inteligencia artificial. Y la otra dice, si existe una plantilla para preguntar de forma correcta a las IA. Okay. Bueno, los datos en realidad deben estar siempre sujetos a verificación, ¿verdad? Verificar la fuente es fundamental. Verificar la fuente es fundamental. Como también, cuanto más preciso sea uno en las preguntas que hace, más robustos tienen que ser los datos que me está generando el sistema inteligente. Y con respecto a si hay una plantilla para, para acercarse, digamos, a esta negociación, ¿verdad? A este diseño de las instrucciones, de los prompts que llaman. Bueno, vean que hay toda una disciplina en este momento. Se le llama prompt engineering o ingeniería de prompts o ingeniería de peticiones, ¿verdad? Que te dicen, bueno, mira, primero tienes que darle un papel a la inteligencia artificial, ¿verdad? Actúa como un experto en tal tema. Luego tienes que decirle qué es lo que quieres, ojalá de la manera más concreta posible. Y luego tienes que decirle en qué formato quieres que te entregue el resultado. Y a partir de ahí, muy importante, ese es un primer producto Ujú. que hay que verlo simplemente como un producto en proceso, porque uno toma ese producto y lo afina en su estilo, su perspectiva y su querer investigar y aprender más. Ese prompt me lleva a otro prompt donde le digo, ahora sí, Ajá. este tema que me desarrollaste tan bien, por favor, desarrollalo paso a paso y explícame paso a paso cómo estás procediendo. ¿Ah? Hay una más. Yo sé que estamos con poco tiempo, pero hay una más que te les puede interesar mucho, que es el modelo recursivo. El modelo recursivo es, yo le pido a la inteligencia artificial que me diseñe el prompt. Yo en lugar de decirle el prompt, le digo, por favor, diseña un prompt que tenga las siguientes características y que sea ideal para lo que yo quiero. Y a veces nos sorprende. ¿Por qué? Porque la misma IA nos genera un prompt que uno dice, caray, es mucho más completo que lo que yo le iba a pedir. Claro, Y ya cuando tengo el prompt, le digo, bueno, ahora sí este prompt, aplícalo. Y ahí vamos, ¿verdad? claro. Pero qué importante, como usted menciona, no quedarse solo con la primera respuesta que da, sino irle refinando, analizando, cuestionándole, ¿verdad? Desde ahí es que se va consiguiendo la respuesta correcta. Eso es, eso es. Muchas gracias, don Enrique. Ya para ir finalizando, tenemos una última pregunta que dice lo siguiente. Dice,
mi profesor de conta nos decía que no nos aprendiéramos las NIF, sino que aprendiéramos dónde están para buscarlas, ya que cambian constantemente. ¿Es correcto esta forma de pensar? ¿Cuál sería su opinión? Yo pienso que no es correcta y incluso lo reafirma, no lo que yo estoy pensando, sino que ya se está estudiando the Google effect, el efecto Google. ¿Ah? Cuando yo sé que la información está ahí en Google, yo la puedo sacar cuando yo quiera, mi esfuerzo por comprender disminuye tremendamente. Ujú, Pero, pero, el tema es este, colegas. Ustedes lo que tienen al alcance de la mano en Internet es el dato, pero el dato no es lo que hace la diferencia. La diferencia es mis capacidades de procesamiento metacognitivo de cara al dato. Un ejemplo muy sencillo, un ejemplo muy sencillo. Yo voy a la barbería cada 2 meses y yo sé en esa barbería dónde están las tijeras y la navajilla del peluquero. Yo sé dónde está, pero eso a mí no me hace un mejor peluquero, porque ¿de qué me sirve saber dónde está si no la sé usar? Y ujú, ese saber usar exacto, está aquí, está en la cabeza. ¿Ah? ujú, Entonces, caray, bueno, yo sé dónde están las NIF. ¿Qué hago? Las reviso periódicamente para dentro de mi cabeza establecer cuáles son los cambios. Las NIF de hace 15 años no tenían mayor preocupación sobre el tema de la gobernanza corporativa. Hoy sí. Bueno, eso no te lo va a decir el dato. Las NIF que vas a sacar de Internet no te van a decir, ojo, la gobernanza corporativa ahora es tema número 3 en importancia. No, no te lo va a decir. Eso solamente te lo va a decir el estar permanentemente revisando esos datos y viendo cómo cambian en el tiempo. Y eso ujú, no está ahí afuera, sino que está aquí dentro de la cabeza. claro, perfecto. Muchísimas gracias, don Enrique. Yo creo que ya con ese ejemplo, qué buen cierre, porque creo que eso resume los 7 puntos súper claros. Entonces, más bien, muchísimas gracias por su participación en esta actividad y también la participación de todas y todos ustedes. Ya para ir finalizando esta actividad del día de hoy, nada más, don Enrique, de parte de la universidad, agradecerle por este espacio y por compartir con nosotros todas estas experiencias y estos puntos tan importantes. Le queremos conferir este certificado de agradecimiento que también le vamos a mandar de manera digital por correo que indica que confiere el certificado de agradecimiento a don Enrique Margery Bertoglia por su participación como expositor en la actividad del dato a la decisión como parte de la Semana de la Ciencia y la Tecnología de este año y está firmado por doña Eugenia Rodríguez, la vicerrectora de Bienestar Estudiantil. Entonces, muchísimas gracias.